Hola, buenas noches a todas y todos, aunque somos más mujeres que hombres. Pues esta es la primera clase después de la sacudida que aconteció lamentablemente hace una semana y algo más, el día 24 de junio, que nos sorprendió con un sismo de marca mayor, pues. Y en vista de eso, las clases se han ido suspendiendo, se suspendieron temporalmente y hemos hecho este intercambio virtual a través del correo electrónico. Y hoy estoy grabando esta sesión. Les he enviado los enlaces para quienes pueden conectarse, pero entiendo que hay muchas dificultades de conexión que imposibilitan eh, precisamente ingresar a la clase, y no por ello quiero dejar, digamos que sin revisar el material que me han ido enviando y dejarles las observaciones por aquí para que ustedes puedan ingresar. Yo les enviaré el enlace de la clase, también lo subiré al portal y así poder seguir desarrollando en medio de las circunstancias que están aconteciendo el proyecto, pues, ¿no? He recibido material de María Gabriela y de Julibet y les he enviado mi feedback, pero hoy quisiera hacer algunas observaciones puntuales sobre cada uno de los proyectos, pues, ¿no? Para que sigan avanzando. En este caso, voy a iniciar por el planteamiento en planta que hace María de su propuesta, María Gabriela. Y allí lo que quiero es observar ciertos aspectos que son importantes, ¿no? En primer lugar, yo comprendo la intención que se está generando de accesar a través de la diagonal, pero eso es algo que debería de alguna manera también repercutir dentro de el acomodo espacial y funcional que estás haciendo en ese espacio, ¿no? Al ingresar. En ese sentido, yo pienso que podríamos eliminar de alguna forma algunos elementos que nos están generando un poquito de confusión, pues, ¿no? Y en ese sentido, el primero que tengo que señalar es la ausencia de la escalera de emergencia, ¿no? Que es importante. Y luego la forma en que abren los ascensores, es decir, están metidos dentro de un nicho eh, que comprendo que es este cuadrado, ¿no? Que estoy resaltando, estoy marcando con una X, ¿ok? Pero es un poco compleja la lectura del ingreso, pues, a ello. En ese sentido, lo que yo recomendaría, y voy a cambiar un poco de espesor, creo que alguien se está conectando. Ah, María. Hola, María Celeste. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha estado? Bueno, estaba aquí comenzando a grabar ya la corrección, pero bien bueno que te incorporaste. Entonces, bueno, gracias por estar presentes en medio de todas las dificultades que yo sé que representa el tema que estamos viviendo. Entonces, lo que estaba comentando María Gabriela es que entiendo este gesto que estás haciendo hacia la parte de la plaza, ¿ok? Que se ve reflejado un poco en, en la apertura de esa esquina de, del proyecto, pues, ¿no? Esto que estoy recalcando con la, con la flecha en color rojo, pues, ¿no? Entonces,
de alguna manera estoy llegando en diagonal y quizás yo pienso que hay que revisar un poco la proporción de los elementos estructurales, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos estructurales eh, pudiesen ser una parte estructura, ¿ok? Y otra parte pudiese ser lo que llamamos embonado, ¿ok? Un embonado es un vacío que te permite eh, bajar todas todas las instalaciones, pues, ¿no? Todo el tema vinculado a las instalaciones. Entonces, es decir, sería, como estoy dibujando aquí en la parte superior derecha, sería la parte de la estructura como tal. Y si quieres mantener esa proporción, ¿no? Si quieres mantener esa proporción, tú puedes entonces mantenerla, pero con un embonado, pues, ¿no? Y eso se indica con una X, pues. Vamos a dibujarlo bien para que se entienda. ¿Ok? Y allí te sirve para bajar todo lo relativo a ductos, a tuberías, es decir, en esos elementos estás centralizando todo lo que tiene que ver con la parte que llamo yo los nervios de la edificación, pues todos lo que son aguas blancas, aguas negras, bajantes, e inclusive, una de los temas fundamentales aquí es la ausencia de la escalera de emergencia, ¿ok? Que debemos ubicarla en algún sitio. Y también podríamos utilizar algún espacio de estas estructuras para colocarlas, pues, ¿no? Entonces hay que pensar un poco en, en qué sitio podríamos tener un par de escaleras de emergencia, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Para que, bueno, justamente estando vinculadas con la propia estructura, siendo ese, digamos, el lugar de mayor soporte estructural, nosotros podamos entonces ingresar a ellas, pues, ¿no? Porque, lógicamente, todo este perímetro que tienes alrededor, en la parte de arriba, supongo que de alguna manera se conecta con esas columnas, pues, ¿no? Con esa estructura. Entonces hay que pensar un poco en el dimensionamiento de eso, pues, ¿no? Pienso que están sobredimensionadas. Y tú me dirás, bueno, pero acabamos de tener un sismo y entonces es mejor que sean más gruesas. No, eso es una idea errónea. O sea, el grosor y el espesor de la estructura no tienen nada que ver con su función estructural. Es decir, lo que tiene que ver es cómo está constituida ella a nivel de su armado, pues el tipo de cabilla que lleva y la resistencia del concreto. Pero en este caso sí es interesante porque estando en una zona sísmica como en la que estamos trabajando, este tema de las pantallas hacen que la estructura sea al mismo tiempo que rígida, sea también al mismo tiempo flexible, pues, ¿no? Y permite entonces que el área interna que está trabajada con las columnas de alguna manera oscile dentro de ese espacio. Entonces, a nivel estructural yo solamente estudiaría quizás la proporción de esos elementos, ¿no? Eh, lo voy a colocar en verde aquí para que se vea un poco mejor. Quizás estemos hablando de una proporción más de este tipo, pues, así como la estoy haciendo ahí en verde, ¿ok? Pero hay una duda que se me plantea aquí, ¿ok? Es que es más un poco como esta aquí a mano derecha. Hay una duda que se me plantea ahí, María Gabriela, que es la siguiente. Y esto de abrirlo en la esquina, eso no tiene, la verdad no tiene mucha importancia, porque ella va a seguir por encima, pues, ¿no? Ella más bien por encima te va a generar como el pórtico de acceso y entrada. Entonces, básicamente revisar eso y ubicar las escaleras
de emergencia. ¿Por qué yo las estoy ubicando hacia este sector? Bueno, porque por dónde bajamos a la hora de un sismo, a través de las escaleras de emergencia. Y lo mejor es que esas escaleras de emergencia, como no se trata de un edificio tan alto, pues de 100 pisos o algo así, lo mejor es que esas escaleras tengan ventilación natural. Es decir, que de alguna manera em, este, tengan no solamente la ventilación natural, sino que tengan acceso en caso de algún tipo de emergencia, pues porque no solamente es un sismo, sino también puede ocurrir un incendio, ¿no? Entonces, si las escaleras de emergencia están por dentro, deben estar presurizadas para evitar este tipo de temas, pero a la hora de un evento de este tipo es mucho más fácil llegar a estas escaleras que estén en el exterior, pues, ¿no? Entonces, eso es una de las correcciones, proporcionar un poco de esas estructuras y luego, eh, este tema estructural me parece que está bien planteado en su trama, su retícula, pero ahora cuando veamos el corte vas a ver el detalle que te voy a mencionar. Esto que tú colocas como en un espacio central, ¿no? Donde ubicas los ascensores, ese es digamos que la macrocolumna del edificio, ¿no? Tienes las pantallas laterales que han surgido, pero este elemento también debe tener pantallas, así como las que tú dispusiste en el exterior, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese elemento central actúa como una macrocolumna por donde se resuelven todos los servicios, ¿no? Y entonces ahí voy al tema de los ascensores. ¿Qué sucede allí? Que estos ascensores están abriendo hacia adentro del espacio, ¿no? Ellos más bien deberían abrir hacia afuera de la parte del lobby de llegada, ¿no? Y eliminar este elemento aquí, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para tener quizás ese elemento que estás colocando allí como de recepción, quizás que esté más bien hacia el otro, hacia la cara contraria, ¿no? Como estoy dibujando allí en negro. Y entonces permitir el acceso a los ascensores por estas áreas, ¿ok? Y utilizar estos espacios en esquina para colocar las pantallas, ¿ok? Y eso por qué te lo digo. Te lo digo porque cuando vas hacia el corte, ¿no? Bueno, luego estos ascensores que están aquí hacia el centro, yo creo que quizás podrían desaparecer porque con una batería de 4 ascensores o quizás añadir uno más al extremo, tenemos más que suficiente, pues, ¿no? Sí me parece bien que tengas esa área allí, pero que se convierta en un lugar o un espacio donde se puedas desarrollar alguna actividad, ¿ok? No tener estas puertas aquí, sino más bien que la misma forma de la estructura lo determine, pues. Sé que está siendo un poco confuso ahorita con el dibujo, pero luego lo voy a hacer en limpio esquemáticamente, ¿no? Entonces, eso lo que te permite a ti es que si tienes la llegada en diagonal, llegas directamente aquí, te reciben en el lobby, ¿ok? En la parte de la recepción y tienes los ascensores y tienes todos estos espacios aquí alrededor que estás utilizando como zonas de estar y este tipo de actividades que pueden servir como restaurantes, cafeterías y todo, porque estás generando unas terrazas aquí bien interesantes, ¿no? Hacia donde se podría abrir la edificación. Entonces, más que cerrarla por completo, yo también buscaría formas de abrirla en varios sectores, ¿no?
¿Ok? Y esto que estoy dibujando aquí son las puertas. Entonces, cuando vamos a lo esencial, ¿ok? Vamos a, vamos a buscar aquí un momentico para dibujarlo en básico. Cuando vamos a lo esencial, entonces tenemos un dimensionamiento de los elementos estructurales. Digamos que yo pienso que con quizás 2 metros de largo por unos 80 de ancho, estaríamos bien. Eso de todas maneras se calcula, pero nosotros no estamos ahorita calculándolo, pues, ¿no? Estamos planteándolo inteligentemente, pues, porque el ingeniero siempre va a querer venir y meterte todas las columnas en todos sitios como para salvaguardarse y al final el exceso de masa y de carga tampoco es algo positivo, pues, ¿no? Entonces, tienes estos elementos en esquina que se proporcionan más, luego tienes el centro también con las pantallas, ¿no? ¿Ok? Tienes tus servicios aquí, me parece bien que hayas colocado los servicios en este lugar, y los ascensores sí pienso que deben abrir hacia este sector. Y este espacio, entonces te queda como de circulación, pues, ¿no? Abierto. Y bueno, igual tienes tu estructura, la estructura como la has planteado. ¿Ok? ¿Por qué? Esto lo hago porque cuando somos consecuentes, y aquí voy a buscar el corte. Voy a ir esto lo comprendes, ¿no, María Gabriela? Sí, profe, sí, lo comprendo. Perfecto, ok. Bueno, y considerar entonces la ubicación de escaleras de emergencia, porque las escaleras de emergencia se colocan, es decir, no debe haber una longitud de más de 40 metros en el recorrido que tú hagas para llegar a la escalera. O sea, eso es lo que establece la norma. No es que vas a tener un edificio de 100 metros de largo y entonces al final vas a poner una escalera y al otro lado vas a poner otra escalera. Entonces la persona que está en el medio tiene que recorrer más de 40 metros. Ya más de 40 metros está fuera de la norma. Entonces lo ideal es más cercano a 40, 35, 25, 30 que tengas desde el punto más extremo de la edificación, que en este caso sería el centro, ¿no? Para llegar a ellas de forma muy, muy rápida, pues, ¿no? Pero lo único que yo veo, un poco que debemos observar aquí, María Gabriela, es lo siguiente, y voy a buscar los cortes. Ok, aquí tienes tus cortes. Esto lo estoy haciendo porque yo estoy viendo que tú tienes, ya voy a cambiar de- yo estoy viendo que aquí tienes la pantalla, ¿no? Pero aquí dentro también se debería ver en vista unos elementos un poco más macizos que van a recorrer todo esto hasta conectarse con esto arriba, ¿ves? ¿Ok? Igual en el lateral, pues, ¿no? Tú lo tienes arriba y lo tienes abajo, ¿no? Lo tienes arriba y lo tienes abajo. Pero fíjate que si tú dejas los ascensores abriendo hacia el otro lado, entonces este vacío que estás planteando, ¿no? Bueno, se dejó de transmitir, pero ya va a regresar. Ese vacío que tú estás planteando ahí, entonces los ascensores abren hacia ese vacío. ¿Me explico? Los ascensores están, con la forma como tú los planteaste anteriormente, estarían abriendo hacia ese vacío. Vamos a verlo aquí. ¿Ves?
Si los ascensores los dejo, aquí se va a presentar. Esperar. Ok, ok, yo te lo corrijo. Tranquila, María. No estamos en contacto. Bueno, quedamos nosotros, María Gabriela. Entonces, fíjate que si los dejas abriendo hacia adentro, esa batería de ascensores, entonces en donde, cuando vas a la sección, justamente en el vacío, ¿no? No tienes hacia dónde salir, pues. O sea, en estos espacios que tienes aquí. ¿Ves? ¿No? Porque tienes unos niveles laterales. Entonces significaría que si el ascensor abre hacia ese vacío, tendría que tener el nivel continuo, pues, y entonces perderías esa idea allí. Lo que yo te estoy proponiendo es entonces que los ascensores en este esquema, perdón, que los ascensores abran hacia acá, ¿no? Y entonces todo este vacío es un vacío que está presente en los primeros niveles, pues, ¿no? Y entonces estás como dicen, balconeando en los primeros, tengo que verificar cuáles son los primeros 4, 5, 6 niveles, ¿no? Estarías viendo hacia ese vacío, pues, ¿no? Y ahí, eso es interesante porque está generando un espacio, ¿no? Y allí en ese espacio, pues, puedes generar algún tema de interés, pues, ¿no? Que pueda ser quizás algún elemento artístico o escultórico, ¿no? Que se convierta en el centro de reconocimiento del edificio, pues. Claro, tú me puedes decir, cónchale, profe, pero entonces, si yo llego por acá tomo los ascensores directamente por aquí, entonces no voy a disfrutar de estos espacios, ¿no? Bueno, eso es relativo porque estos espacios precisamente se plantean en la edificación como sitios para justamente desarrollar actividades como las que te comentaba, que también tuviesen vinculación hacia el exterior, pues, ¿no? Y que con los cerramientos pudieras controlarlo también de alguna forma. Entonces, eso es básicamente lo que yo tenía como observación sobre ese tema, ¿no? Y sobre el tema de las pantallas a nivel lateral, ¿ok? Estas que te estoy señalando, que te estoy rellenando ahora en negro aquí. Cuando yo me voy, cuando yo me voy a la imagen en 3D, que quedaron muy bien. Ok, voy a tomar esta imagen como ejemplo. Cuando yo veo el tema de las pantallas, en realidad, si tú tienes esas pantallas en las esquinas exactas de la edificación, eso va a implicar que aquí lo que tú vas a ver es una cosa maciza y aquí también vas a ver un elemento macizo. Y aquí, bueno, sí, ya lo tenemos macizo. Es decir, esta parte va a ser maciza, ¿no? Y cuando baja, bueno, aquí tienes unas aberturas, aquí sí se hace macizo. Entonces, lo que quiero es que estudies la ubicación de esas pantallas en L, para que no pierdas eh, el carácter del edificio. Eso significa que quizás tengan que estar más hacia adentro, pues, ¿no? ¿Sí me explico, María?
Sí, 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 lo voy entendiendo bien. Claro, porque entonces, básicamente, si tú lo tienes al borde, te lo voy a dibujar aquí esquemáticamente, si lo tienes al borde, entonces significa que esta esquina, esta esquina, esta esquina van a ser ciegas prácticamente, ¿no? Es decir, se va a ver como, como relleno, un elemento estructural y entonces acompañado de las escaleras, pues, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que quizás deban ir un poco más hacia adentro, ¿no? Para que te permita desarrollar entonces el perímetro, ¿no? Y no interfiera en lo que tienes dispuesto a desarrollar allí en las siguientes plantas, pues, ¿no? Eso es básicamente en eso consiste la corrección, pues, ¿no? Para que no pierdas la esencia de lo que ya tienes planteado. Uno, el tema de los ascensores, ubicarlos de alguna forma distinta. Ojo, no necesariamente tiene que ser como yo lo estoy planteando aquí. Puede haber también un esquema donde quizás ellos pudiesen estar ubicados. Vamos a volver a hacer el dibujo de la planta con su sistema de pantalla y eso quiere decir que vas a tener esos elementos, esos aleros allí, ¿no? Alrededor que te permitan desarrollar todo lo que tienes dispuesto en la imagen, ¿no? De la edificación. Eh, también los ascensores, si tienes la recepción en este punto, ¿no? De la entrada, lo voy a colocar en rojo, tienes los ascensores, si tienes esa recepción allí, bueno, también los ascensores podrían estar, un grupo de ascensores aquí, el otro grupo de ascensores acá, y entonces tendrías el mismo vacío, ¿ok? Pero, bueno, podrías tener esta fluidez espacial alrededor, pues no estarías amarrada a esa única posición. Quizás esta otra alternativa te sirva mejor, pues, ¿no? Te sirva, o sea, sea más acorde con lo que tienes planteado. ¿Ok? Entonces, viéndolo aquí, Lo que pasa es que ahí tengo ubicados los baños, entonces si coloco los ascensores hacia esa dirección, haría como un espacio más cerrado. En cambio, con la alternativa que usted me enseñó primero, que ese espacio abierto, pues, que se puede usar exacto. para una zona de recreación, como mencionó. Me Sí, gusta más la primera opción que me dio por eso. perfecto, perfecto. Eso es un tema de estudiarlo, ¿no? Pero lo importante, María, sí es ver, aquí estoy resaltando esto con negro, lo importante sí es ver la ubicación de estas pantallas, ¿ok? O sea, proporcionarlas un poco más y porque si este es el borde, o sea, si la pantalla está al ras con el borde de la edificación, ya sabes que vas a perder el efecto que tienes de los elementos de las losas como aleros que salen flotando, pues, ¿no? Y de las actividades que tienes pensadas llevar a cabo allí, ¿no? Aquí se va a ver ahorita en esta imagen, ¿ok? Entonces perderías prácticamente toda la estética, pues, que has venido desarrollando. Entonces es un tema de ir ajustando, ¿ok? De ir ajustándolo y en ese proceso de ajuste vas a llegar vas a llegar a, a las proporciones y a las medidas exactas, porque en la primera planta, las primeras cuatro plantas quizás no importen mucho porque ahí puedas desarrollar actividades tipo
de galería o comerciales o algo de este tema en donde la estructura no te afectaría, pues, ¿no? Pero ya en la parte de arriba, que quizás sean, que es la zona de oficina, probablemente, bueno, ahí las pantallas sí tienes que ver cómo ubicarlas para que, bueno, te quede el espacio entre la pantalla y el volado para colocar todo lo que tú tienes pensado colocar allí como, como lo tienes en tu dibujo original, en tu planteamiento original. ¿Ok? Eso era fundamentalmente lo que te quería, de lo que te quería hablar. Y también quería hablarte de, bueno, en primer lugar me parece genial que hayas incluido la edificación como con una especie de cono que de alguna manera se vincula con la plaza, ¿no? Hiciste un elemento ahí puntual. Eso me pareció genial, pues, ¿ok? Inclusive también la rotación del edificio, ¿no? Pero cuando nos vamos a la rotación del edificio, el hecho de empujar la estructura hacia adentro te va a favorecer. ¿En qué sentido? En que si tú tenías la estructura justamente en estas esquinas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ibas a estar montada en los retiros, ¿ves? En esos dos extremos. En cambio que si te vienes un poco más hacia adentro con la estructura, tienes quizás el retiro suficiente que dice la norma que seguramente debe ser de 6 metros o de 4, por allí debe estar, pues, ¿no? Entonces tú me dirás, sí, pero este borde está prácticamente sobre el lindero, pero eso no importa, porque tú puedes volar sobre el lindero. Lo que no puede haber es estructura en el retiro. Entonces, la distancia que se toma como de observación o de observancia de la norma en cuanto a los retiros tiene que ver con la ubicación de la estructura. O sea, el punto más cercano o distante, como lo veas, de la estructura principal. Si tú, por ejemplo, tienes esta estructura aquí y está justo en la distancia que te da el retiro, que te indica el retiro que debes tener, y lo demás está volando por encima, que es lo que va a suceder en tu caso, eso no representa ningún problema, ¿ok? Porque la distancia se toma desde la columna más o el elemento estructural más externo de la edificación o el elemento de mampostería más externo, pues, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, dices, bueno, voy a tener estas pantallas y voy a tener estas otras pantallas internas, tu estructura debe llegar en concordancia con esto, pues, ¿no? Y lo demás sería embolado. ¿Por qué? Porque si colocas una columna aquí, una columna aquí, otra columna aquí, aquí en el borde, no sé si se lee en este borde de la segunda transversal, si colocas estructura ahí, ya estarías montada sobre el retiro. ¿Ok? Vamos a esperar que vuelva a aparecer un segundito. Entonces, esas son las observaciones básicas que tengo para hacerte. Y bueno, de verdad que el trabajo está muy bien, está bastante avanzado. Yo creo que con estos ajustes, con la ubicación sobre todo del tema de las escaleras de emergencia y de proporcionar
de proporcionar esa estructura y de observar un poco el tema de la implantación, ¿ok? Lo que te quedaría sería desarrollar ya lo que te comentaba en el correo, pues lo que es la llegada del edificio al suelo, pues, ¿no? Sí, logramos. Correcto. Ya en esta planta tenemos que ver qué vamos a hacer en todos estos bordes, ¿ok? ¿No? Estoy remarcando en rojo. Yo siempre sugiero que esos sean espacios vacíos, porque vacíos en el sentido de espacio público, pues, ¿no? Porque ya que tienes actividades que se desarrollan en la planta baja, todas esas actividades se van a vincular con esos espacios, ¿no? Entonces, este, por lo menos toda la parte de este frente, ese espacio se convierte en en el acceso, pues, ¿no? En la plaza de acceso, ¿ok? Estoy rayando aquí en negro. ¿Y allí qué ocurre? Bueno, no, ahí lo que ocurre es simple y llanamente que se desarrolla un espacio como una especie de ágora o de piazza o espacio urbano que de alguna manera hace un diálogo con la Plaza de la Castellana y con la presencia del edificio mismo, pues, ¿no? Es decir, aquí comienza a dialogar con la plaza, ¿no? Y allí, bueno, puede haber quizás bancos o también elementos escultóricos y todo eso. Y luego, entonces, habría que ver qué es lo que va a suceder por debajo, porque ya vimos que casualmente escogimos un terreno que desafortunadamente coincide con las zonas en donde hay mayor grado de devastación por el evento sísmico. Entonces, tu edificio, y para eso me voy a ir a la imagen en 3D, voy a importar otra imagen de las que tiene. Digamos que mm, creo que esta es la más elocuente. Esto no me sirve por ahora. Bueno, vamos a obviar el edificio que está al frente y imaginemos que el edificio continúa aquí, pues. Entonces, tenemos que ver en la parcela que vas a tener una especie de basamento, ¿no? Quizás de 2 o 3 niveles, ¿ok? Donde tú vas ahí a resolver todo el tema básicamente referido a estacionamiento, ¿ok? Entonces, como el edificio está girado, hay que estudiar un poco cómo sería ese nivel de estacionamiento, ¿no? Pero yo o sea, yo sugeriría que no toda la parte de la base sea de estacionamiento, pues, ¿no? Porque si no estás haciendo como una contradicción, porque estás elevando el edificio, ¿no? Estás creando una serie de plazas, pero entonces desde la parte peatonal vas a tener como un muro de 3 niveles que, que es decir, que te va a separar de la edificación y de esos espacios públicos que se están construyendo ahí, pues, ¿no? Entonces, habría que estudiar bien ese tema justamente a nivel del corte, pues, ¿no? A nivel de al nivel de de la sección, pues, ¿no?
ver eh, qué niveles quedan a nivel de calle, ¿ok? Para poder acceder a esas plazas y qué niveles quedan para ser utilizados como zonas de estacionamiento, pues, ¿ok? Aquí en el corte se ve, pues. Tú estás llegando a este nivel de la base. Segundito. Aquí lo podemos ver mejor. Es decir, el área que va a estar destinada a estacionamiento probablemente sea toda el área que está debajo del edificio, ¿ok? Allí es donde seguramente desarrollarás el estacionamiento y quizás podrás tomar alguna, alguna parte del perímetro, pues, ¿no? Pero eso significa entonces que estas plazas, ¿no? Hay que estudiarlas, cómo se resuelven. De repente pueden ser escalinatas, ¿no? Para llegar a ese nivel de más arriba, o simple y llanamente generas por aquí un acceso desde, desde este recorrido lateral, ¿no? También puedes tener el acceso del estacionamiento. Entonces, la parte baja es el tema que queda como pendiente de resolver, ¿no? Eh, por dónde vamos a accesar a la zona de estacionamiento? ¿No? Si vamos a accesar directamente por aquí y vamos a tener todo un recorrido de circulación perimetral y tener entonces, vamos a dibujarlo aquí abajo. Y esta es la parcela, la forma de la parcela, y yo tengo el edificio en diagonal, ¿ok? Bueno, y tengo la segunda transversal aquí, que es el flujo natural de vehículos. Bueno, quizás el acceso se haga por aquí. Esto se eleve quizás como un poco como un podio, ¿no? Bueno, se cortó un poco el... Ok, entonces tendrás esto perimetral y utilizarás la zona debajo del edificio para resolver los estacionamientos. Probablemente hacia el centro o hacia los lados. Bueno, estamos teniendo un poquito de dificultad ahorita. Pero bueno, básicamente, María Gabriela, esas son las observaciones. Me parece que el trabajo está genial, está quedando muy bien. Vamos a hacer esos ajustes em, y vamos aquí apareció otra vez. Quizás hacia este lado también tengas entonces estacionamiento. Y quizás puede ser un estacionamiento tipo rampa, pues, ¿no? O sea, que en la misma rampa, el mismo desarrollo de la rampa que suba a 2 o 3 niveles, ahí mismo tú vas colocando los vehículos, pues, ¿no? Eso, yo te voy a buscar un ejemplo para que veas cómo es, pues, ¿no? Eso se, en el Unicentro del Marqués, ellos hicieron un estacionamiento anexo y ese es un estacionamiento que es toda es una rampa continua y los estacionamientos los puestos van también en paralelo en ascenso con la misma rampa. Y también pasa en el centro comercial Millennium. También tiene ese tema, tiene una parte que son rectas, pero en las rampas también hay estacionamiento. Entonces es cuestión de investigar allí ese tema. De resto, como te dije, bueno, todo lo que me enviaste me pareció excelente. Este, las vistas, el emplazamiento,
el giro del edificio, todo. Pienso que lo que tenemos que hacer esos ajustes, trabajar en ese basamento y luego entonces este, hacer una prueba como de lámina de entrega y la podemos cargar en la parte del examen. ¿Ok? No le he colocado nota no por nada malo, sino que no he tenido chance aún de colocarla.